un templo oculto dedicado a Hércules, donde alguna vez se practicaron rituales de poder y misterio. Retrocedamos en el tiempo mientras profundizamos en el templo de Hércules, con misteriosos rituales recién descubiertos en la región norte de Pompeya. Número 13. Un nuevo descubrimiento. Misteriosos rituales. Pompeya es una ciudad antigua que anteriormente estaba congelada en el tiempo y siempre ha captado la atención de historiadores, arqueólogos y mentes curiosas. Situada cerca de la bahía de Nápoles en Italia, Pompeya fue una próspera ciudad romana hasta que un evento catastrófico cambió su destino para siempre. En un fatídico día del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio entró en erupción con una ferocidad que tomó por sorpresa a los habitantes de Pompeya. La erupción arrojó ceniza volcánica, basalto y gases tóxicos a la atmósfera. En cuestión de horas, las bulliciosas calles y las vibrantes casas quedaron sepultadas bajo metros de escombros volcánicos. El entierro repentino preservó a Pompeya en un estado de animación suspendida. A diferencia de otras ruinas antiguas sometidas a la erosión y la interferencia humana durante milenios, Pompeya permaneció envuelta en cenizas. Se han encontrado edificios enteros, desde grandes templos hasta modestas casas, intactos. Se han descubierto objetos cotidianos como cerámica, herramientas e incluso alimentos exactamente donde fueron dejados. Los moldes de cuerpos humanos brindan información inquietantemente detallada sobre los momentos finales de los pompeyanos. Pompeya, sepultada bajo ceniza volcánica de la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, fue redescubierta en el siglo XVIII. Las excavaciones serias comenzaron en 1748, dirigidas por el ingeniero español Roque Joaquín de Alcubierre, lo que marcó el comienzo de los esfuerzos arqueológicos sistemáticos. Los secretos recientemente desenterrados en Civita Juliana han agregado capas a nuestra comprensión. Los arqueólogos han descubierto artefactos que sugieren misteriosos rituales vinculados al templo de Hércules. Este descubrimiento no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también profundiza nuestra apreciación de las complejidades de las prácticas religiosas romanas. Antes de profundizar en los descubrimientos propiamente dichos, arrojemos más luz sobre Hércules. Hércules fue un héroe tan poderoso y reverenciado que su legado impregnó la estructura misma del Imperio Romano. Fue una figura cuyos relatos de fuerza, valentía y herencia divina han capturado la imaginación durante siglos. Su importancia en la cultura romana no puede ser sobreestimada. No solo fue un titán mitológico, sino también una figura central en las prácticas religiosas y los valores sociales. En la mitología romana, Hércules, conocido por los griegos como Heracles, es retratado como el hijo de Júpiter, el equivalente romano de Zeus, y la mujer mortal, Alcmena. Este linaje divino le otorgó una fuerza y un coraje extraordinarios, cualidades que lo posicionaron como un protector de la humanidad. Ahora, otro hallazgo interesante. Las excavaciones en Civita Juliana han sacado a luz un extenso complejo de villas que ofrece una vívida representación de la vida durante el apogeo del Imperio Romano. La suntuosa finca, que se cree que perteneció a una familia adinerada, exhibe lujosos espacios habitables, intrincados mosaicos y pinturas que revelan mucho sobre los gustos artísticos de sus residentes. Sin embargo, este sitio no se define únicamente por la opulencia. La evidencia de actividades agrícolas y dependencias de servicio ofrecen información valiosa sobre las rutinas diarias y la estructura social de la antigua Roma. Ya que sabes quién es Hércules y qué significa, hablemos del descubrimiento. Número 12. El enigmático templo de Hércules. En el norte de Pompeya. Viajemos a los confines del norte de la antigua Pompeya, donde nos espera un templo lleno de misterio y grandeza. Este no es un templo común. Es el templo de Hércules, un santuario que susurra historias de la mitología romana y las prácticas religiosas. Este templo ha fascinado a historiadores y arqueólogos por igual. Su ubicación exacta, revelada a través de cuidadosos esfuerzos de excavación, está justo fuera de las carreteras principales de la ciudad, proporcionando un retiro casi aislado para los fieles. Esto sugiere que era un lugar destinado a rituales profundos en lugar de visitas casuales, un espacio sagrado alejado de la agitada vida de la ciudad. El aire se siente diferente aquí, cargado con un aura de sacralidad y poder antiguo. El templo de Hércules se destaca por sus características arquitectónicas únicas
que significan su importancia y distinción entre otros templos romanos. Sus columnas colosales reciben a los visitantes con una presencia imponente. Estas estructuras masivas no son solo vigas de soporte, sino símbolos de fuerza, muy parecidos al propio Hércules. Intrincados tallados adornan estas columnas, que representan escenas de Hércules, hazañas legendarias, sus batallas con criaturas míticas y sus hazañas de fuerza. Cada detalle tallado en piedra cuenta una historia que invita a los fieles a revivir las aventuras del héroe cada vez que ingresan al recinto sagrado. El altar, ubicado en el centro del santuario interior del templo, es otro punto focal. Realizado en mármol y adornado con detalles en pan de oro, se erige como prueba de la reverencia que se tenía por Hércules. Alrededor del altar hay pinturas ricas en color y detalle, que representan a varias deidades junto a Hércules, un coro artístico que celebra el poder divino. Además, el diseño del templo difiere de los típicos romanos. Tiene múltiples cámaras para diferentes aspectos del culto. Una cámara contiene reliquias que se cree que son ofrendas de seguidores que buscan el favor o el perdón de Hércules. Otra cámara parece haber estado reservada para sacerdotes que realizaban ceremonias elaboradas lejos de miradas indiscretas. Entrar en estas cámaras es como retroceder en el tiempo. Cada artefacto y elemento estructural ofrece una visión de la vida espiritual de los antiguos romanos que veneraban a Hércules no solo como un héroe, sino como una figura digna de Dios. Estos no fueron los únicos artefactos encontrados en el templo. También se descubrieron otros elementos, y le informaremos sobre todos ellos. Un carro ceremonial digno de un dios. De los muchos artefactos encontrados, uno se destaca como un diamante en bruto. Número 11. Un carro ceremonial. Este no es un vehículo ordinario, sino una extraordinaria obra maestra que ejemplifica el pináculo de la artesanía antigua romana. Se trata de un carro ceremonial cuya magnificencia se revela en cada detalle, desde sus intrincados tallados que fluyen como historias congeladas en madera, hasta sus vibrantes colores que, incluso después de milenios, conservan destellos de su gloria original. El propósito de este espléndido vehículo trascendía lo mundano, pues fue concebido exclusivamente para las más grandiosas ceremonias religiosas, nunca para el transporte cotidiano. La evidencia sugiere que este carro desempeñó un papel fundamental en los elaborados rituales dedicados a Hércules, probablemente encabezando majestuosas procesiones durante los festivales que honraban al semidios. Su construcción meticulosa nos revela la extraordinaria inventiva y destreza técnica de los artesanos romanos. A pesar del inexorable paso del tiempo, su estructura de madera preserva tallados exquisitamente detallados, que narran escenas mitológicas con asombrosa precisión y viveza. Los refinados accesorios de hierro forjado y las suntuosas decoraciones de bronce añaden capas adicionales de esplendor, evidenciando el elevado estatus y la importancia sagrada que estos objetos ceremoniales ostentaban en la antigua sociedad romana. Este hallazgo excepcional no solo representa un tesoro arqueológico, sino que nos proporciona una ventana invaluable hacia la sofisticación de las prácticas ceremoniales y el incomparable virtuosismo artístico de aquella época. Número 10. Ventanas a creencias antiguas. Si el carro ceremonial dejó una impresión duradera, las pinturas mitológicas que adornan las paredes del templo son verdaderamente extraordinarias. Estas obras maestras pictóricas trascienden la simple decoración, convirtiéndose en ventanas vívidas al pasado que han conservado sus vibrantes colores a través de los milenios. Los frescos, ejecutados con una maestría excepcional, narran las hazañas legendarias de Hércules con un detalle asombroso y una composición dramática. Cada escena captura momentos cruciales de sus 12 trabajos, enfrentamientos épicos con bestias mitológicas y encuentros transformadores con las deidades del Olimpo. Entre las obras más impactantes se encuentra una representación magistral de la primera labor de Hércules, su batalla contra el temible león de Nemea. El artista ha logrado plasmar la intensidad del momento con una precisión extraordinaria. Cada músculo del héroe está definido con tensión palpable. Su expresión refleja determinación inquebrantable, mientras sus manos poderosas se enfrentan a la bestia inmortal. La composición dinámica y el uso magistral de la luz y la sombra hacen que la escena cobre vida ante nuestros ojos. En otro fresco igualmente cautivador, contemplamos a Hércules en un momento de comunión divina con Atenea, la diosa de la sabiduría.
La escena está ejecutada con una delicadeza sublime que contrasta con las representaciones violentas. El artista ha captado la serenidad en el rostro de la diosa y la reverencia en la postura de Hércules, simbolizando la especial protección que los dioses le otorgaron. Estas obras maestras pictóricas funcionaban como poderosas herramientas narrativas, reforzando no solo la naturaleza divina de Hércules, sino también estableciendo una conexión visual profunda entre los adoradores y su deidad venerada. Número 9. Artefactos rituales. Además de los hallazgos arquitectónicos, los arqueólogos han descubierto una extraordinaria colección de artefactos rituales, incluyendo elaboradas ofrendas votivas y altares meticulosamente inscritos con dedicatorias reverentes a Hércules. Estos objetos sagrados no son simples reliquias, sino testimonios tangibles de las profundas prácticas devocionales que tanto residentes como peregrinos realizaban con fervorosa dedicación. Los rituales documentados a través de estos hallazgos sugieren una rica tapicería de prácticas espirituales, desde íntimas oraciones personales y ofrendas ceremoniales hasta grandiosas recreaciones teatrales que daban vida a las legendarias hazañas de Hércules ante una audiencia maravillada. Un aspecto particularmente fascinante de estos descubrimientos es la notable similitud que algunos de estos artefactos rituales comparten con objetos amuleto encontrados en diversas regiones de Italia y Sicilia durante la Antigüedad tardía. Esta conexión material sugiere la existencia de una red cultural más amplia y sofisticada, donde las tradiciones religiosas fluían y se entretejían a través de diferentes territorios, creando un tapiz rico de prácticas espirituales compartidas, pero localmente adaptadas. Estos artefactos nos ofrecen una ventana íntima a la vida espiritual cotidiana de los antiguos romanos, revelando las formas personales y profundamente significativas en que los individuos buscaban conectarse con sus deidades. Las monedas cuidadosamente depositadas como ofrendas cuentan historias silenciosas de devotos que buscaban el favor divino o expresaban su gratitud a Hércules por bendiciones recibidas. Los numerosos fragmentos de cerámica descubiertos sugieren la existencia de elaboradas fiestas comunitarias y solemnes comidas sacrificiales, donde la comunidad se reunía para honrar a su dios protector a través del ritual compartido de la comida sagrada. Número 8. Un descubrimiento sombrío. La excavación alrededor del templo de Hércules reveló numerosos esqueletos, cada uno contando una historia tallada en hueso. Estos restos no solo eran de los mecenas de élite del templo, sino también de individuos esclavizados. Los restos humanos encontrados en este contexto arqueológico son cruciales para comprender la estratificación social que prevalecía en la antigua Roma. La presencia de barrios de esclavos cerca de un sitio religioso tan importante sugiere que la esclavitud estaba profundamente entrelazada con la vida diaria y las prácticas religiosas. El examen de estos restos humanos ayudó a los arqueólogos a descifrar la estructura social de Pompeya. El análisis esquelético reveló la edad, la salud, la dieta e incluso las ocupaciones de estos individuos. Los estudios posteriores de estos restos encontrados cerca del templo de Hércules por los arqueólogos sacaron a la luz una visión escalofriante de la dinámica social de la sociedad romana. Revelan una compleja red de poder, servidumbre y supervivencia. Estos detalles pintan una imagen vívida de dos clases distintas que vivían juntas, junto a los privilegiados asistentes del templo y los trabajadores esclavizados que los mantenían. El descubrimiento de barrios de esclavos adyacentes al sitio del templo arroja luz sobre las condiciones de vida que soportaban los esclavos. Estos barrios a menudo consistían en espacios estrechos, mal ventilados y con comodidades mínimas, un marcado contraste con la grandeza del templo en sí. Artefactos como cerámica sencilla, herramientas desgastadas y objetos personales encontrados en estos lugares proporcionan evidencia tangible de su existencia diaria. Número 7. Huesos de animales quemados. Uno de los descubrimientos más fascinantes y reveladores en torno al templo ha sido el desenterramiento sistemático de huesos quemados de animales. Estos restos, meticulosamente preservados tanto alrededor como dentro de los terrenos sagrados del templo, han proporcionado a los arqueólogos una extraordinaria fuente de información convincente sobre los intrincados rituales y las elaboradas prácticas sociales que
que definían la vida religiosa en la antigua Roma. La presencia significativa de estos restos óseos sugiere que el sacrificio de animales no era una práctica periférica, sino que desempeñó un papel fundamental y profundamente simbólico en las ceremonias religiosas dedicadas a Hércules. Los arqueólogos han llevado a cabo un análisis exhaustivo y minucioso de estos huesos quemados, revelando una abundancia sorprendente de información sobre su significado ritual y cultural. Los restos pertenecen predominantemente a ovejas y cabras, animales que tenían una importancia especial en los ritos de sacrificio de la antigua Roma, no solo por su disponibilidad, sino por su profundo simbolismo religioso. La selección específica y consistente de estas especies sugiere la existencia de propósitos ritualísticos cuidadosamente definidos y transmitidos a través de generaciones de practicantes religiosos. El patrón distintivo en que estos huesos fueron quemados proporciona evidencia inequívoca de que formaban parte integral de una ofrenda ceremonial elaboradamente planificada, en lugar de ser simplemente residuos de actividades cotidianas o desperdicios alimentarios. Los patrones de quemado, la disposición de los restos y su ubicación estratégica dentro del templo sugieren una práctica deliberada y metódica destinada a establecer una conexión directa con las deidades, particularmente con Hércules. El descubrimiento de diversos artefactos ceremoniales asociados, como vasos rituales finamente elaborados y restos de alimentos preparados especialmente para la ocasión, sugiere que estos sacrificios formaban parte de celebraciones comunales más amplias y significativas, donde la comunidad se reunía para compartir tanto el ritual como el festín subsiguiente. Número 6. Objetos personales. Los arqueólogos han desenterrado una variedad de objetos personales que explican la vida individual en la antigua Roma. Estos objetos nos hablan de la estética valorada en la sociedad romana y proporcionan pistas sobre las relaciones personales y las conexiones sociales. Algunos de estos objetos personales incluyen envases de cosméticos. Estos pequeños frascos pueden parecer triviales, pero indican que los rituales de belleza eran una parte importante de la vida diaria tanto para hombres como para mujeres. El contenido podría variar desde aceites hasta polvos, lo que sugiere que la autopresentación era importante incluso en la antigüedad. Y no pasemos por alto las monedas encontradas junto a estos recipientes. Cada moneda tiene su propio significado. Quizás se utilizó en una transacción en el mercado local, o se ofreció como una dedicación al propio Hércules. La presencia de varias monedas también puede dar pistas sobre las rutas comerciales y las condiciones económicas durante ese período. Otro hallazgo son fragmentos de cerámica, y esto ha proporcionado a los arqueólogos una notable perspectiva de los hábitos alimentarios y las prácticas culinarias. Diferentes estilos de ollas de cocina sugieren qué tipos de alimentos se preparaban y consumían en estos hogares. Algunas piezas revelan restos de comidas que quedaron antes de la erupción, un vínculo directo con lo que los romanos disfrutaban comiendo. Las herramientas y los implementos encontrados cerca del templo ilustran aún más el funcionamiento cotidiano de la vida antigua. Las herramientas de metal, como los cinceles y los martillos, indican artesanía, mientras que los implementos agrícolas hablan de las prácticas agrícolas que sustentaban a la comunidad. Otro giro de estos hallazgos, según los arqueólogos, es que estos artículos personales pueden tener un significado religioso. Por ejemplo, algunas piezas de cerámica podrían haber sido utilizadas en prácticas ceremoniales dedicadas a Hércules, tal vez para ofrendas o libaciones. Número 5. Rituales diarios. Más allá de estos grandes artefactos y artículos más pequeños encontrados dentro del templo, hablemos sobre el significado de estos hallazgos y profundicemos en cómo se realizaban estos rituales diarios en este templo. Los fragmentos de cerámica, las monedas y las ofrendas votivas esparcidas por todas partes brindan pistas sobre las actividades cotidianas que tenían lugar en este espacio sagrado. Estos elementos sugieren que el templo no solo estaba reservado para grandes ceremonias, sino que también era un lugar para el culto regular y las reuniones comunitarias. Uno de los aspectos más intrigantes del culto en el templo de Hércules son los banquetes sacrificiales. Estas ceremonias no solo tenían como objetivo apaciguar a los dioses, sino que eran grandes eventos que unían a las comunidades. Imaginemos suntuosos festines en los que se preparaban ofrendas con un cuidado meticuloso.
A menudo se sacrificaban animales como toros, cabras y ovejas, su sangre se consideraba sagrada y su carne se compartía entre los fieles. Se creía que este banquete comunitario aseguraba el favor de Hércules y alineaba la vida humana con la voluntad divina. En el centro de estos rituales estaban los sacerdotes y sacerdotisas, que actuaban como intermediarios entre los mortales y las deidades. Dirigían elaboradas oraciones, cánticos e himnos diseñados para invocar la protección y la fuerza de Hércules. Sus funciones iban más allá de la mera ceremonia. Mantenían los terrenos del templo, cuidaban los objetos sagrados e interpretaban los presagios. El descubrimiento de varios artefactos sacerdotales en Civita Juliana subraya su papel crucial en el mantenimiento del orden religioso. Las ceremonias sacrificiales no se limitaban a las ofrendas de animales. Los hallazgos arqueológicos revelan una serie de ofrendas simbólicas, como cerámica llena de granos, frutas y vino, cada uno de los cuales fue elegido meticulosamente por su significado simbólico. Por ejemplo, el vino simboliza la vitalidad y la bendición divina. Los granos representan la fertilidad y el sustento, y las frutas se consideran símbolos de abundancia. Estos objetos se colocaban en altares dentro de los recintos del templo o se enterraban como depósitos votivos, lo que significaba un vínculo perpetuo entre los adoradores y su Dios. La presencia del vino en este templo ha abierto aún más los ojos de los arqueólogos, que creen que Hércules y Dioniso pueden haber tenido algo en común en este templo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el poderoso Hércules podría compartir el escenario con el dios del vino y la juerga Dioniso? Resulta que en la antigua cultura romana, estas conexiones son más profundas de lo que uno podría pensar inicialmente. Número 4. El dúo divino Hércules y Dioniso. Hércules, conocido por su increíble fuerza y hábitos heroicos, es una figura destacada en la mitología romana. Sin embargo, su conexión con Dioniso, un dios asociado con el vino, la fertilidad y las celebraciones salvajes, es fascinante. Ambos dioses fueron ampliamente venerados en todo el Imperio Romano, pero a menudo en diferentes entornos. Hércules era admirado por sus habilidades físicas y su coraje moral, mientras que Dioniso representaba los aspectos más indulgentes de la vida. Curiosamente, los hallazgos arqueológicos en Civita Juliana, y en concreto cerca del templo de Hércules, han revelado pruebas que sugieren que los rituales dedicados a Hércules a veces se superponían con los de Dioniso. Por ejemplo, algunos artefactos presentan imágenes vinculadas a ambos dioses. Un conjunto particular de vasos ceremoniales encontrados en el sitio representa escenas de los trabajos de Hércules junto con imágenes tradicionalmente asociadas con las festividades dionisíacas. Los textos antiguos sugieren que ciertas festividades podrían celebrar a ambas deidades. La mezcla de estas celebraciones podría significar un significado cultural o religioso compartido durante épocas específicas del año. La conexión entre Hércules y Dioniso no es meramente superficial. Sus atributos se complementan entre sí de diversas maneras. Si bien Dioniso es sinónimo de vino, que los romanos creían que podía otorgar una fuerza sobrehumana temporal, Hércules representa el poder físico duradero. Esta dualidad podría explicar por qué algunas prácticas ceremoniales también implicaban ofrendas de vino a Hércules. Además, en muchas culturas, los símbolos de fertilidad se entrelazan con el heroísmo. Hércules, numerosas escapadas románticas y descendencia hacen eco de temas fundamentales para el culto dionisíaco. Más allá del vino, los artefactos ofrecen evidencia tangible de cómo se adoraba a estos dioses juntos. Por ejemplo, las pinturas descubiertas dentro del recinto del templo muestran narraciones donde ambas deidades aparecen juntas. Estas obras de arte sirven como herramientas de narración visual que vinculan sus mitologías. Otra evidencia sugiere que los altares utilizados para los sacrificios a veces estaban dedicados a múltiples dioses. Un altar descubierto en el sitio tiene inscripciones que honran tanto a Hércules como a Dioniso, lo que indica un culto simultáneo. Estos descubrimientos resaltan una tendencia más amplia en la religión romana antigua conocida como sincretismo, la fusión o asimilación de diferentes tradiciones religiosas. Los romanos eran expertos en integrar varias deidades en su lugar sagrado, a menudo creando formas híbridas de culto que se adaptaban a las costumbres locales o los cambios sociales. Número 3. Otros rituales misteriosos vinculados al templo de Hércules.
Cuando exploramos los rituales conectados con el templo de Hércules, queda claro que hay un mundo de misterio y tradición que sigue intrigando a historiadores y entusiastas por igual. Las ceremonias que se celebraban en este templo no eran meros actos rutinarios de adoración, estaban llenas de simbolismo, misticismo y compromiso comunitario que reflejaban la profunda reverencia que la gente sentía por Hércules. Imagínese ceremonias nocturnas en las que el templo brillaba con el parpadeo de las antorchas, proyectando sombras sobre las paredes de piedra, mientras los sacerdotes realizaban rituales secretos bajo las estrellas. Estas reuniones, enmascaradas por cánticos y ofrendas, creaban una atmósfera cargada de reverencia y misterio. La idea de conectarse con Hércules bajo el COVID de la noche, sin duda agregó un elemento sobrenatural a estas ceremonias, dejando a los participantes asombrados y conectados con su deidad. Hércules también era visto como un protector, y su templo se convirtió en un santuario para aquellos que buscaban curación. La gente acudía con la esperanza de que la fuerza del héroe pudiera canalizarse en curas para sus dolencias. Se realizaban ritos especiales que involucraban agua, hierbas u otros elementos naturales que se creía que tenían propiedades mágicas en su nombre. La conexión entre la fuerza legendaria de Hércules y la creencia en su poder para curar hizo que estas prácticas fueran una parte vital de la vida espiritual de la comunidad. Curiosamente, algunos estudiosos han sugerido que las recreaciones de los 12 trabajos de Hércules se entretejieron en las festividades del templo. Los lugareños recreaban los mitos de Hércules mediante representaciones teatrales que fortalecían los valores comunitarios. Antes de las ceremonias importantes, se realizaban rituales de purificación con ofrendas de flores, granos y pequeños animales para preparar el espacio y a los participantes. El templo también albergaba celebraciones festivas, con competencias atléticas que honraban la fuerza de Hércules. Estos eventos unían a la comunidad, mientras rendían homenaje a los atributos del héroe. Los fieles dejaban ofrendas personales que simbolizaban sus luchas y aspiraciones, creando una conexión íntima con Hércules que iba más allá del culto colectivo. Número 2. Preservación de la historia. Los esfuerzos de restauración en curso para mantener intacta esta joya histórica del Templo de Hércules han estado en marcha, liderados por el Ministerio de Cultura. Proyectos de restauración actuales. Refuerzo estructural. El primer paso para preservar el templo es asegurar su estabilidad. Los ingenieros y arqueólogos se han centrado en reforzar las estructuras de cimentación del templo. Esto incluye reforzar las columnas debilitadas utilizando materiales avanzados que se combinan a la perfección con la piedra antigua. Además, se han estabilizado los muros para evitar el derrumbe mediante cuidadosas técnicas de refuerzo. Estas medidas son cruciales para evitar un mayor deterioro y mantener la integridad del templo para las generaciones futuras. Pompeya se enfrenta a numerosas amenazas ambientales, como la erosión e incluso la contaminación moderna. Los equipos de restauración han implementado varias medidas de protección, como la impermeabilización, por lo que se han aplicado revestimientos especiales para proteger las superficies de piedra de los daños causados por la lluvia y el viento. Se han instalado nuevos sistemas para gestionar el flujo de agua y reducir la erosión en el lugar. Estas iniciativas no solo preservan el templo, sino que también garantizan que los visitantes puedan disfrutarlo sin causar daños adicionales. En cuanto a la preservación de los artefactos, se han tomado medidas para garantizar la conservación de los artefactos que se encuentran dentro y alrededor del templo. Los conservacionistas trabajan incansablemente para restaurar las pinturas, utilizando técnicas meticulosas para devolver la vida a las antiguas pinturas murales, sin alterar su esencia original. Además, se han implementado amplias medidas de conservación para la cerámica, las herramientas y los artículos personales que se encuentran en el lugar, asegurándose de que se mantengan en perfectas condiciones. El Ministerio de Cultura colabora con diversos expertos e instituciones internacionales para aunar conocimientos y recursos con el fin de lograr prácticas de restauración más eficaces. Este enfoque colaborativo no solo mejora la experiencia técnica, sino que también fomenta un compromiso compartido de preservar el patrimonio cultural de Pompeya para las generaciones futuras. Pero a pesar de todos estos métodos de conservación en uso, los arqueólogos se enfrentan a ciertos desafíos.
Número 1. Desafíos a los que se enfrenta la preservación de los hallazgos. La preservación y conservación de Pompeya, un sitio de inmensa importancia histórica, presenta una serie de desafíos para el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura y los dedicados arqueólogos involucrados. Desde amenazas naturales hasta actividades humanas, mantener la integridad de este tesoro arqueológico nunca ha sido sencillo. Uno de los desafíos más urgentes radica en la asignación de recursos. Asegurar la financiación adecuada para los proyectos de restauración siempre ha sido una tarea difícil. La preservación de un sitio tan vasto y complejo como Pompeya es una carga financiera que requiere un apoyo constante de fuentes gubernamentales y privadas. Sin ese respaldo, los esfuerzos vitales de conservación corren el riesgo de no recibir la financiación necesaria, lo que podría llevar a la pérdida irreversible de estructuras históricas significativas. Pero la financiación no es la única preocupación. Equilibrar el turismo con la conservación se ha convertido en un dilema permanente. Pompeya atrae a millones de visitantes cada año, lo que es crucial para la sostenibilidad financiera de los esfuerzos de conservación. Sin embargo, el tráfico peatonal, aunque es económicamente beneficioso, ejerce una enorme presión sobre las estructuras antiguas. El Ministerio de Cultura enfrenta el reto de balancear el acceso público con la protección de los sitios. El saqueo y las excavaciones ilegales continúan siendo una preocupación, a pesar de los marcos legales existentes. La dificultad radica en hacer cumplir estas protecciones en un área tan extensa. Las amenazas ambientales como la erosión y actividad sísmica, junto con el deterioro natural de las estructuras expuestas al aire y humedad, requieren constante atención. El Ministerio implementa medidas de protección que respetan la autenticidad histórica, mientras promueve la educación pública sobre la importancia de preservar Pompeya. Los arqueólogos enfrentan desafíos técnicos en la estabilización y excavación, requiriendo experiencia especializada y coordinación entre equipos diversos. A pesar de las limitaciones de infraestructura y el volumen de hallazgos, continúan su labor de preservar este patrimonio histórico. Nos vemos en el próximo video.